A orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias esta noche el permitirnos tener este tiempo para aprender en tu palabra, Señor. Aquellos que vienen en camino para conectarse, Señor, de sus trabajos, de sus quehaceres, y tienen que llegar a sus casas y agarrar la computadora o el móvil, Señor, y poder conectarse para esta clase, llévales con bien, apresura sus pasos. Aquellos que ya están en sus casas listos, Señor, para seguir aprendiendo, pues anímanos y danos la sabiduría que tu Espíritu Santo nos enseña y nos instruya. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio. Hoy vamos al segundo tema, el tema de Esther, ¿verdad? Buenas noches, mi hermano. Buenas noches con todos. Hermano Raúl, buenas noches. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches, bendiciones. Bueno, la semana pasada vimos, a manera de resumen, ¿verdad? El tema de Job, un hombre que después de perder a toda su familia, ¿verdad? Cualquiera tuvo que haber frenado totalmente y haber dicho, no, yo ya no sigo adelante. El caso de Job fue totalmente diferente, ¿verdad? Pensando en el tema de resiliencia, él supo mantenerse, supo confiar en Dios y esperar, ¿verdad? Aunque no entendía muchas cosas, pero ahí estaba, tratando de entender qué es lo que pasaba, ¿verdad? Y al final encontramos a un hombre que Dios le multiplica el doble, ¿verdad? Las cosas que había perdido, su familia, ¿verdad? Vuelve a tener la misma cantidad de hijos y vuelve a ser la persona que al inicio del libro de Job encontramos, ¿verdad? Un hombre honorable en el lugar donde él vivía. Ahora vamos a un tema totalmente diferente, ¿verdad? En tiempos, en momentos, en años, totalmente diferente, y es el caso de Esther. Cuando estudiamos Esther nos damos cuenta que no aparece la palabra Dios, ¿verdad? En todos los capítulos de Esther no encontramos una referencia que haga alusión a Dios, pero vemos el cuidado que Dios tiene, ¿verdad? De las personas. Ahora, quiero aclarar, no estamos esta noche estudiando a Mardoqueo, ¿verdad? No estamos estudiando al rey, ¿verdad? A Artajerjes, no estamos estudiando a Naamán, así es que no vamos a entrar en esos detalles. En los 10 capítulos hay tanta información que sí nos gustaría estudiarla, pero tendríamos que quedarnos solo estudiando el libro de Esther. No lo vamos a hacer esta noche, sino solo el personaje, en esta ocasión, Esther, ¿verdad? ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba en el lugar? ¿Qué le sucedió? Y en ese entendido, entonces, vamos a saltarnos algunos capítulos del libro de Esther, porque no vamos a estudiar todos los personajes, ¿verdad? Ni tampoco le vamos a hacer un estudio minucioso al libro de Esther, sino solo vamos a estudiar el personaje, ¿verdad? Para que ahí en el contexto estemos claros. ¿Qué pasó, verdad? Pues encontramos en el capítulo 1, versículo 1, que el rey, ¿verdad? Comienza diciendo el texto que el rey hizo una fiesta, ¿verdad? Que le duró aproximadamente 6 meses. Después de esa fiesta de 6 meses, dice el texto, él hizo otra fiesta de 7 días, ¿verdad? Y cuando todos los invitados estaban ya a un momento de embriaguez grande, ¿verdad? Dice que llamó a su esposa, llamó a la reina y le dijo que se presentara delante de todos los invitados. Ahora, comentarios hacen la referencia que el rey lo que estaba pidiendo es que llegara esta mujer sin ropa a presentarse delante de todos los invitados. ¿Qué hizo la reina, verdad? Basti dijo que no, simple y sencillamente no lo voy a hacer, ¿verdad? Y encontramos en el capítulo 1 que el rey se molestó, ¿verdad? Porque la decisión de esta mujer fue no ir a la audiencia que el rey estaba pidiendo que ella tuviera, ¿verdad? Luego el rey manda a llamar a todos sus gente que le aconseja y pregunta qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer? Y uno de ellos dice, bueno, como la reina desobedeció, lo que va a suceder es que todas las esposas de los príncipes en el reino de los medios y los persas también van a hacer lo mismo. Entonces hay que mandarle un mensaje a todas las esposas del reino, ¿verdad? ¿Cómo? Destituyendo a la reina Basti, ¿verdad? Quitándola del puesto en el cual ella tenía, que era la reina, ¿verdad? La esposa del rey, valga la redundancia. Ahora, esto es como la introducción del libro de Esther, ¿verdad? No ha aparecido esta mujer todavía, Esther.
pero sí encontramos a un rey, encontramos a su esposa, encontramos al rey ebrio, ¿verdad? Queriendo tener una sobreexposición, diría yo, de su esposa, y la esposa diciendo no, delante de toda esta gente, no, ¿verdad? Entonces, vamos a las preguntas. Hoy voy a cambiar la forma del estudio. Voy a ir haciendo las preguntas que están en el estudio, ¿verdad? Para que se nos haga también un poco más fácil el poder ir entendiendo, porque algunos me comentaban todavía no han hecho el clic con el material. Si vemos la página 20, ¿verdad? En el material, ¿qué hizo el rey Asuero el tercer año de su reinado? ¿Verdad? Yo decía, bueno, hizo un banquete. El primero duró 180 días, 6 meses, y el segundo duró 7 días, ¿verdad? Ya lo vamos a ver ahí. ¿Quiénes fueron los invitados? Es la siguiente pregunta. Esto es lo que tendríamos que ir haciendo cada vez que agarramos el material en la semana y trabajando, ¿verdad? Después de leer el capítulo 1, vamos a encontrar unas preguntas y la respuesta, pues, príncipes, ¿verdad? Gobernadores, todas las personas. Se cree por los comentarios que el rey estaba planeando ir a la guerra con los griegos, ¿verdad? Y lo hizo, duró 4 años. No vamos a entrar en el tema del estudio por lo que explicaba hace un momento, ¿verdad? ¿Por qué convocó el rey a tal reunión? Pues el texto nos dice que quería mostrar la riqueza y la gloria que él tenía, ¿verdad? Este rey Artajerjes, grande en su momento, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó al finalizar el primer banquete? Bueno, el texto dice que hizo un segundo banquete, ¿verdad? Que lo he mencionado, duró aproximadamente 7 días. Y así nosotros vamos a ir trabajando y así van sucediendo las preguntas, ¿verdad? En el material están. Hago esto por lo que explicaba hace un momento. Algunos todavía hay dudas ahí cómo ir trabajando el material. Entonces, en este tema de Esther, voy a solo tener el material y lo vamos a ir comentando, vamos a ir metiéndonos a las preguntas para irle dando respuesta. Entonces, el capítulo 1 nos dice que el rey hizo una fiesta. Cuando estaba bien ebrio, llamó a su esposa para que se presentara delante de todos los invitados, pero la intención del rey es que la esposa fuera sin ropa, ¿verdad? Para mostrar su belleza, a lo cual la esposa se niega y entonces la esposa es quitada, ¿verdad? Quitada, sacada del reino para que las demás esposas de los príncipes, los gobernadores, todas las mujeres persas entendieran que no se puede desobedecer al rey y por ende no se puede desobedecer a ninguno de los hombres. Más adelante hay una pregunta con respecto a eso. Ahí es donde comienza entonces la historia de Esther en el capítulo 2, ¿verdad? No está la reina. Y dice el texto en el capítulo 2 que pasado un tiempo el rey reflexionó y, bueno, ¿verdad? Me quedé sin reina, entonces es necesario tener reina. ¿Y qué hacemos? Y hace la pregunta, ¿verdad? A sus consejeros y la idea de los consejeros es, bueno, busquemos a la reina. ¿Cómo? ¿Verdad? Busquemos vírgenes, jóvenes vírgenes de buen parecer para que puedan presentarse delante del rey y el rey puede elegir a una de estas señoritas, ¿verdad? El plan de todos de los sabios, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Pues parece que el texto no mucho nos lo dice, pero ahí quiero ir entrando ya como al tema de Esther, ¿verdad? Que en el texto su nombre es Hadassah, ¿verdad? Pero luego es cambiado a Esther. ¿Qué sucede? Van a sacar a todas las mujeres vírgenes, de buen parecer, hermosas, ¿verdad? Las van a sacar. Ahora, quiero que entendamos, hermanos, el contexto de que no van con un megáfono, ¿verdad? Haciendo una invitación, todas las mujeres que son hermosas, presentarse al palacio porque va a haber un concurso de belleza y la que gane va a ser la esposa del rey. En ningún momento en el imperio se estaba haciendo esto. Simple y sencillamente estaban yendo a ser sacadas de sus casas, quisieran o no quisieran, ¿verdad? No era algo que, sí, yo voy a ir. No, simple y sencillamente usted se viene porque a nuestro parecer de los eunucos, usted es una persona que puede entrar en la competencia, pero usted es cortada literalmente de su familia y llevada al palacio, al lugar donde iban a estar todas estas mujeres por un periodo de tiempo, ¿verdad? Ahí comenzamos con la historia de Esther, ¿verdad? Entra en una situación donde no se le está pidiendo permiso para poder ir, ¿verdad? Para poder estar en ese concurso
de belleza. No se le está diciendo, mire, usted quiere participar. Simple y sencillamente es llegar a sacar a esta mujer de donde se encontrara y a ella y a todas las demás, llevarlas, ¿verdad? Prisioneras, diría yo, en contra de su voluntad, ¿verdad? Para que puedan entrar a ese concurso, el cual ellas no lo han pedido, ellas no quieren, pero es algo que el rey había pedido y era algo que se tenía que hacer. Ahí entonces, Mardoqueo y Esther, ¿verdad? El versículo 5 hace la referencia de quién es Mardoqueo, cuál es su linaje. No vamos a entrar en el estudio de Mardoqueo, pero sí de Esther. Dice que Esther, segunda cosa para la vida de esta mujer, no tenía sus padres habían muerto, ¿verdad? Era huérfana. Y el primo era el que estaba cuidando desde pequeña, ¿verdad? Podríamos decir, el padrastro de Esther era su primo. Vean, solo el panorama. Una mujer que es sacada de su casa, ¿verdad? Llevada cautiva a una ciudad, a un pueblo, a un lugar totalmente diferente a lo que ella había tenido, ¿verdad? En el contexto de su vida o en su poca vida, pero es llevada ahora a un contexto totalmente diferente. Estando ahí, estando en Susa, ¿verdad? Donde la capital del imperio, dice, es arrebatada de su primo, que para el concepto de ella era su papá, es arrebatada y llevada al palacio porque tenía que entrar en un concurso. Era huérfana, ¿verdad? Y por ende, Mardoqueo, su padrastro. Desde ahí, hermanos, ya tenemos un panorama de una mujer que está viviendo una situación difícil, ¿verdad? Que está viviendo algo que para ella es como, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Esto no es correcto, esto no es algo que cualquiera podría decir, qué bonita la vida de Esther, ¿verdad? Qué bonita la vida de esta mujer. Una mujer huérfana, una mujer cautiva, una mujer llevada de su lugar de nacimiento a un pueblo totalmente diferente, una cultura totalmente diferente, y estando ahí, no tiene derecho absolutamente de nada y es arrebatada, ¿verdad? Digo arrebatada en el sentido de le guste la opinión que usted tenga, no nos interesa, usted tiene que ir al palacio y concursar, ¿verdad? Ahora, esta era una selección que se iba a hacer y se iban a presentar delante de uno de los eunucos, el cual era clave, ¿verdad? Para todo este trabajo que más adelante vamos a ver cuánto tiempo tuvo que estar ella preparándose para llegar delante del rey. El nombre, ¿verdad? Es Hegai, en el versículo 8, capítulo 2, ¿verdad? Pero dice que este hombre la trató con mucha consideración. Luego, Mardoqueo hace algo estratégico, lo vemos en el capítulo 2. Le pide a Esther que no fuera a decir cuál era su nacionalidad. El concurso solo era para mujeres persas, no para mujeres extranjeras, ¿verdad? Y ahora imaginémonos en el palacio, descubren que ella es de otra nacionalidad y si a eso le agregamos que descubren que era judía, pues la iban a matar, ¿verdad? Porque el repudio que se tenía con los judíos, lo vemos más adelante en el transcurso del estudio. La condición de esta mujer era una condición bastante desfavorable, ¿verdad? Bastante desfavorable. Pero esto no le impedía, diría yo, ¿verdad? Que pudiera ella tener en su mente alguna limitante, ¿verdad? Para poder hacer lo que le estaban pidiendo que hiciera, ¿verdad? Su primo, que en este caso Mardoqueo, su padrastro, voy a ocupar esta frase, ¿verdad? Le pide que pues sí, ni modo, ya te llevaron al palacio, hay que participar, ¿verdad? Y lo único que sí no debes de hacer es mencionar cuál es tu nacionalidad, para no ser descalificada, ¿verdad? Para no entrar en esta situación. Ahora, hay preguntas aquí, hermanos, que sí me gustaría que las respondamos, ¿verdad? En la página 23, si usted va a su material, si lo tiene impreso o lo tiene en sus dispositivos, ¿cuál fue el método sugerido al rey para seleccionar a la nueva reina? Si la misma dinámica que la semana pasada, ¿verdad? Si usted comenta una pregunta, permita que las demás preguntas las puedan comentar el resto de los participantes en la clase, ¿verdad? ¿Cuál fue el método sugerido al rey para seleccionar a la nueva reina? Que fueran hermosas, eso sí. ¿Sí?
Y, Que fuera virgen y que fuera que hermosa. fuera virgen y fueran hermosos. ¿Verdad? Requisito ahí. Primordial. ¿Verdad? Así es. Iban a un concurso de belleza, así es que tenía que fajarse, ¿verdad? En ese aspecto. ¿Quién eres usted? Y las preparaban, inclusive las arreglaban y las ponían muy bien para que fueran ya presentadas al rey. Ya vamos a ver más adelante cuánto tiempo era la preparación para estas mujeres. ¿Quién era Esther? Ella era de otro lugar que por parte de su tío fue lo que le pidió que no dijera de dónde era y se cambió inclusive el nombre. Sí, se cambió el nombre. Su nombre era Adasa, nombre hebreo, ¿verdad? Y cambiado a Esther, nombre persa. ¿Quién era? ¿Quién más? ¿Alguien más que comente, hermano Raúl? Era una mujer judía. ¿Era una mujer judía? Sí, que había llegado pues el cautiverio con su tío Mardoqueo. ¿Tío o primo? Era tío primo, pero que él como que la había adoptado, creo, ¿verdad? Sí, así es. Ajá, y la había tomado como hija. Sí. Era el primo, ¿verdad? Era el primo. Sí. El tío era el papá de Esther, el tío de Mardoqueo. Mardoqueo era primo. Era primo, exacto. Era primo, pero podríamos mencionar como el papá adoptivo, ¿verdad? Papá así, adoptivo, así lo miraba Esther. ¿Qué más? ¿Alguien más con respecto a quién era Esther? Pertenecía al linaje de Benjamín. Sí. Mardoqueo pertenecía al linaje de Benjamín. Ajá, sí, pensando en Mardoqueo, ¿verdad? Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál era la condición social y la condición emocional de Esther? Comencemos con la condición social. Yo creo que era una persona de trabajo humilde porque no dice que fuera de gran linaje, pero sí el padrastro no quería pues que se fuera, pero pues ahora sí que la encontraron, se la llevaron y no tenía, también no se ve aquí que tenga hacer muchas sociales, pues condición social no era muy buena. Sí, ahora, era una prisionera, diríamos, ¿verdad? Era judía, solo eso la desfavorecía una gran cantidad, ¿verdad? Socialmente, ¿verdad? Y de una u otra manera, por ser judía, pensemos en un estrato social inferior, ¿verdad? Para que tengamos una idea de quién era esta mujer. Lo único, voy a decir y ocupar esta frase con mucho respeto, lo único era su belleza, ¿verdad? Era lo único. De ahí, socialmente, estaban perdidos, ¿verdad? Ella y su primo estaban perdidos socialmente en ese aspecto, ¿verdad? Porque eran prisioneros, eran cautivos, ¿verdad? Del imperio. Ahora, emocionalmente, ¿cuál era la condición de esta mujer? Pues igual al no tener a su papá y que el tío la tuvo que adoptar y que era pues como lo escondida, como que tenía que ocultar muchas cosas de su realidad. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más? Hermano, lo que pasa es que Esther, ¿cómo se llama? Ella estaba temerosa, ella y el primo estaban temerosos porque cualquier momento que ellos descubran la nacionalidad, ellos eran sacrificados. Bueno, sí, podríamos pensar que si se dan cuenta, ¿verdad? ¿Qué hace una mujer judía en un concurso persa? Claro, ¿verdad? y por eso que el primo le dice, ¿sabe qué? Quítate el nombre y dile que te llamas Esther. Para deslindar la nacionalidad de ella y tiene que decir que es de otra nacionalidad. Así es, ¿verdad? Ahora, siguiente pregunta, ¿verdad? Y ya lo mencionamos. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Mardoqueo a Esther acerca de la identidad de su pueblo? Que no la mencionara.
que no dijera ¿De dónde Que era era? judía. ¿verdad? No diga que era judía. La única indicación, no digas de dónde sos, ¿verdad? Y cámbiate el nombre. Socialmente, esa condición, emocionalmente, no revelar, ¿verdad? Con el orgullo nacionalista de un judío de dónde es, de una u otra manera también afectaba un poco, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo fue presentada Esther al rey? ¿Después de cuánto tiempo fue presentada Esther al rey? Después de 6 4 meses. años Después de 4 años. de lo sucedido 6. con la reina Basti. 6 meses después. 6 meses. Sí, vaya, vamos a aclarar. El capítulo 1 al capítulo 2, parece que el texto nos dice que han pasado aproximadamente 7 años. 4 años atrás había sucedido lo de la reina Basti, ¿verdad? Luego el rey se va a una guerra con los griegos por 4 años. Digo, el estudio no es sobre el libro. No nos vamos a meter a detalle. Sería bueno, ¿verdad? Un estudio sobre Esther, capítulo por capítulo, pero no es el tema, el libro, el estudio, ¿verdad? Sino es Esther. Ahora, después de esos 4 años ya no está la reina. El rey dice, bueno, me parece que falta una reina aquí, ¿verdad? Y llaman a todas estas mujeres y las preparan. Ese tiempo de preparación, ¿verdad? Implica 12 meses. El texto dice que los primeros 6 meses, si alguien lo puede buscar, por favor, en el capítulo 2, no me recuerdo la cita, los primeros 6 meses tenía que hacer algo. Y Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, ¿Sí? después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, Exactamente. pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Ahora, pero hay un texto, voy a sacar mi Biblia, hay un texto donde hace referencia a 6 meses en una condición y 6 meses en otra condición. Aquí Ajá. mismo. ¿Qué dice? Pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Así es, 12 meses, ¿verdad? El tiempo de los atavíos está haciendo referencia a un tratamiento de belleza. Vean, 6 meses en un tratamiento de belleza con atavíos. Y los otros 6 meses, dice, con óleos, ¿verdad? Con todas las especies aromáticas que puedan existir. 12 meses preparándose, ¿verdad? Yo creo que a nosotros los hombres nos dicen 12 meses preparándose y nos morimos. A las hermanas les decimos 12 meses preparándose y bien contentas, ¿verdad? Felices de la vida. Pero recordemos, no está con su deseo o su voluntad de estar ahí. Simple y sencillamente fueron sacadas estas mujeres de donde vivían y llevadas al palacio. Ahora, pensemos, una mujer judía en un contexto de gentiles. Desde ahí, en Éxodo, nos hace una referencia de que no podía suceder esta situación, ¿verdad? Si pensamos en el libro de Daniel, cuando Daniel es llevado con sus amigos cautivos, dice que se les puso alimento, que iba a ser un alimento especial para ellos de parte del rey. Y Daniel dijo, no voy a permitir, ¿verdad?, contaminarme con la comida del rey. Ahora, en Esther no encontramos esta frase, pero sí entendemos que había una alimentación especial para estas mujeres. Entonces, Esther estaba teniendo un conflicto también espiritual. Ya no estaban viviendo en Jerusalén, sino estaban viviendo en la capital, ¿verdad?, en Susa. Pero su primo era un hombre judío, era un hombre que tenía la cultura, tenía la religión, voy a decir, y de una u otra manera había formado a esta mujer en la cultura judía. Entonces, para esta mujer era un conflicto también tener que estar un año ahí aprendiendo la cultura, dejándose llevar, voy a decir, ¿verdad?, por toda la cultura gentil, por toda la cultura de los persas, ¿verdad?, para que ella pudiera participar en este concurso. Probablemente no entendía qué estaba pasando, ¿verdad? El plan no estaba de parte de Dios revelado para ella y decir, Esther, como nosotros leemos los 10 capítulos, decimos, sí, ¿verdad? Por esto es que Esther estaba ahí. Ella no lo sabía, ella no lo entendía.
cuál era el plan, qué es lo que iba a pasar, por qué Dios había permitido que ella llegara ahí, no lo sabía. Pero ahí estaba, sometiéndose a su realidad. Hermanos, ¿qué estoy tratando de decir? ¿Verdad? No sé, en el grupo de los que aquí estamos, algún hermano, alguna hermana vive en un hogar adoptivo o pasó procesos terribles, ¿verdad? En su infancia, o hoy mismo pasando procesos donde en el trabajo, quizás en el lugar donde estudia o en X, tener que estar en la cultura y uno dice, pero es que yo soy cristiano y los compañeros que tengo y el jefe que tengo y el trabajo que tengo, pero usted tiene que estar ahí. La pregunta es, ¿por qué tiene que estar ahí? ¿Verdad? ¿Cómo es que Dios permite que usted esté con toda esa gente? ¿Cómo es que Dios permite que estas cosas pasen? Bueno, el libro de Esther nos muestra que esa situación difícil para Esther, ella confiando, ¿verdad? Confiando, como digo, Esther no menciona la palabra Dios, pero confiando en el propósito de Dios, ella permanece firme en lo que tenía que hacer. Ahora, ya vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? La última pregunta en esta parte, ¿cuál fue el resultado de todo esto que el capítulo 2 nos menciona? ¿Cuál fue el resultado? Que ella pudo lograr ser reina y pudo liberar a su pueblo sobre todas las cosas que ellos estaban viviendo por simplemente ser judíos, y Sí, pudo ser aceptada por el rey. Se fue considerada como una de las reinas más sabias que tuvieron en su época, por lo mismo. sí, así es, ¿verdad? Ahora, eso es como el punto general, ¿verdad? Llegó a casarse con el rey y salvó a su pueblo. Pero si vemos el capítulo 2, dice que el rey estaba llamando a una mujer cada vez, cada atardecer, dice, para que fuera llevada otra vez a un segundo lugar en la mañana, ¿verdad? Que antes de casarse, ¿qué es lo que estaba haciendo el rey? Bueno, teniendo relaciones sexuales con ellas. Hermano, pongámonos en el lugar de esta mujer, ¿verdad? Esther. Está sin casarse teniendo relaciones, en contra de su voluntad, porque ella no decidió, simple y sencillamente se la llevaron por la belleza que tenía, 12 meses en un proceso de belleza, ¿verdad? Preparándose para llegar delante del rey, y el momento indicado, el momento que a ella le toca, el día que a ella le tocaba presentarse delante del rey, no era para irse a casar, sino a tener relaciones con el rey. Y después, dice, en la mañana siguiente, sacada del lugar y puesta en otro lugar. ¿Y qué tal si el rey dice, no, con ella no? Ahí quedó ya parte del harén del rey. O sea, la situación para Esther, sin saber cuál era el propósito de Dios, era un poquito complicada. ¿Verdad? Quiero, hermano, que trate usted, ¿verdad? De ponerse en ese momento en la vida de Esther y decir, no, hombre, esta mujer estaba viviendo un momento difícil, porque ella no sabía cuál era el final de todo esto. Gracias a Dios nosotros sí sabemos al leer los 10 capítulos, decimos, no, hombre, que el propósito era salvar al pueblo de Israel. Y todos diríamos, amén, ¿verdad? Pero y cuando no se sabe el propósito, la cosa se vuelve complicada, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué? ¿Verdad? Y pensando un poco más en la vida de Esther, ¿verdad? No conocí a mis papás, se murieron. Me llevan cautivo a un lugar, me sacan de donde vivimos, ¿verdad? De nuestro país, de nuestra cultura, y me ponen en esta cultura. Y estando en esta cultura, me llevan a la fuerza al palacio porque voy a entrar a un concurso de belleza. Y después de 12 meses de estar en ese proceso, ¿verdad? De ponerse hermosa o más hermosa, ¿verdad? Dice el texto, ahora tengo que ir delante del rey a tener relaciones sexuales con él. Y esperar. Y si usted se percata, hay una palabra ahí bien interesante y bien bonita,
y esta mujer tenía gracia delante del eunuco, gracia delante del rey, ¿verdad? Entonces la misericordia de Dios cuidando a esta mujer, a donde llegaba había gracia. Sí, después dice que el rey se enamoró de ella y dijo, esta va a ser la reina, ¿verdad? Pero antes de que el rey se enamorara, tuvo que pasar todo este proceso, que era un proceso terrible, ¿verdad? Pensando en esta situación. No sé si alguien quiera compartir con respecto al proceso de Esther hasta este momento. No es pregunta que está en el manual, pero si alguien tiene una idea, ¿verdad? O un comentario que nos pueda enseñar más. Bueno, yo considero de verdad que me enseñó, porque ella sin saberlo, ella obedeció y bueno, no quería, ¿verdad? O sea, no tenía opciones. Sí. Difícil. Hermana, perdón, de repente no se corta, sino que se oye fuerte y se oye bien débil el sonido. No sé si tiene que acercarse al micrófono. Sí, quizás tengo que acercarme. Ajá. Sí, ahora sí. Sí, quizás yo creo de que Esther nos enseña a depender completamente del Señor a pesar de, sí. Porque así como Esther no sabía el futuro que ella tenía, nosotros tampoco sabemos qué va a pasar en alguna situación en particular que nos esté ocurriendo. Pero sabemos que estamos con la confianza que el Señor ahí está, ¿verdad? No nos ha soltado. Sí, así es, ¿verdad? ¿Alguien más, hermano? Bueno, ahora, pensando en las circunstancias difíciles, ¿verdad? Pues cualquiera se queda ahí y dice, bueno, esta es la vida que me tocó, y la frase va a ser dura, ¿verdad? Miserable la vida que me tocó, ¿verdad? Pero ni modo. Algunos hoy por hoy están pensando, con la situación que estamos viviendo, ya no quiero vivir, ¿verdad? Ya mejor llegar a la presencia del Señor, los que son cristianos, los que no, sin esperanza absolutamente de nada. Pero el caso de Esther es bien interesante, ¿verdad? Porque comenzaron a suceder cosas, capítulo 3, capítulo 4 en adelante, ¿verdad? Donde ya no es ella tanto la que sufre, sino que ya ahora es Mardoqueo, ¿verdad? El estudio no es, dije al inicio, sobre Mardoqueo, pero es clave, ¿verdad? Este momento. ¿Qué pasó? Bueno, aparece en el capítulo 4 un hombre general, ¿verdad? El cual se llama Amán, y dice que iba saliendo del palacio y Mardoqueo se postra delante del rey, pero no delante de Amán. Y Amán se enfurece tanto que dice, me las va a pagar Mardoqueo, pero también me las van a pagar todos los judíos, ¿verdad? Por la actitud de Mardoqueo, y empezó a agarrar un odio contra los judíos a tal punto que logró, ¿verdad? Que se hiciera un edicto, una ley para que los judíos fueran muertos. Y cuando Mardoqueo se dio cuenta, dice que la reacción fue terrible, ¿verdad? De gran luto, de ayuno, de lloro, de lamento y de silicio, de ceniza, ¿verdad? En la situación que estaba pasando. Cuando el edicto se escribió, se firmó y se selló, dice que para Mardoqueo esto fue, y para el pueblo de Israel, los judíos que estaban ahí en toda la región que los persas gobernaban, fue algo terrible, ¿verdad? Y entonces el capítulo 4, versículo 4 al versículo 8, Mardoqueo pide, ¿verdad? Cuando sabe la noticia, le pide a Esther que haga algo, ¿verdad? Que haga algo, porque esta situación va a ser una situación que va a destruir a su pueblo, ¿verdad? ¿Qué tanto odio tenía Naamán? Dice que dio 10,000, si no me equivoco,
monedas de plata, ¿verdad? Que si ahora se traducen, serían como casi 20 millones de dólares que Naamán estaba dispuesto a dar y dio al rey para que se firmara ese edicto, ¿verdad? Y que fueran muertos y fueran exterminados todos los judíos. ¿Y qué le dijo Mardoqueo a Esther? Bueno, que ella intercediera delante del rey, ¿verdad? Y aquí encontramos entonces en el versículo 6 al versículo 8 del capítulo 4 todo el proceso de una circunstancia difícil en la vida de Esther, ahora comienza a tener un propósito. ¿Por qué estoy en la situación que ahora estoy? No lo entiendo. Pero más adelante hay un propósito por el cual he pasado toda esta situación. Más adelante voy a entender por qué estoy viviendo las cosas que ahora estoy viviendo. No las entiendo, no las comprendo, son injustas. Pero por lo menos en la vida de Esther, ella más adelante entiende que todo ese proceso desagradable, lo único que le permitió fue tener la oportunidad de presentarse delante del rey. Si solo para ella, ¿verdad? Solo para Esther, el hecho de llegar delante del rey sin ser llamada, si al rey se le ocurría en ese momento, estaba de malas, y ya vemos que el rey era una persona cambiante, ¿verdad? Si en el momento que Esther llegaba, el rey decía, yo no te quiero ver, en ese momento Esther la tenían que matar. O sea, la situación para Esther era también, aún en esta crisis que los judíos tenían, para Esther también era complicado llegar e interceder delante del rey. No era algo que solo, soy la esposa del rey y aquí vengo y mira, esto y esto. No podía ser así, ¿verdad? El rey tenía que permitir que quien llegara a verle no muriera. ¿Cómo? Bueno, hay una forma ahí, ¿verdad? Extendía su cetro de oro a la persona que llegaba a verle, sin ser llamado. Si el rey llamaba a alguien, no había problema. Pero si la persona solo se presentaba por presentarse delante del rey, era la decisión del rey si esta persona vivía o moría. Y la situación para Esther era una situación difícil, ¿verdad? Y Esther, ni modo, ¿verdad? Habla con Mardoqueo a través de los sirvientes, ¿verdad? Y Mardoqueo le recuerda que había una ley persa, ¿verdad? Y que esa ley era matar a todos los judíos. ¿Y qué vas a hacer? Y Esther dice, yo no puedo, porque si el rey no me permite, me va a matar. Y el versículo 4, versículo 14, Mardoqueo le expresa algo bien interesante a Esther, ¿verdad? Y le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, ¿verdad? Esther, no depende de ti, depende de Dios que la salvación llegue a los judíos. Mas tú y la casa de tus padres pereceréis. Y aquí viene la pregunta interesante, ¿verdad? Que le hace Mardoqueo a Esther. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino, ¿verdad? Y yo haría otra pregunta ahora que sí me gustaría que compartamos. ¿Por qué es que Dios nos ha permitido vivir hasta esta hora? Y si algunos quisieran compartir, ¿por qué es que Dios nos ha permitido vivir hasta este momento? Amén, hermano. Sí, hermano Raúl. Mire, yo pienso, hermano, que de acuerdo a la historia de Esther, básicamente, es más, este libro se conoce como Dios ausente pero presente. Es decir, que a pesar de que no se menciona a Dios en toda la historia del libro de Esther, pero ahí podemos ver muchos elementos que muestran el favor, la misericordia, los cuidados de Dios y de hecho cada uno de las situaciones que ella vivió y que se presentaron desde el momento en que este Amán pues de alguna manera quería, bueno, porque el odio de él venía de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Digamos que todo lo que él había planificado dentro de cómo destruir a los judíos y todo eso, pero vemos la manera como Dios de alguna manera respalda, ¿verdad? A Esther, a Mardoqueo, y por supuesto al final, si nos vamos, tal vez me estoy yendo muy lejos, pero al final de toda esta situación que ellos vivieron, al final podemos ver que todo lo que Amán había planificado se volvió contra él. Es más, dice que la horca que él había preparado para Mardoqueo sirvió para él mismo, ¿verdad? Sí. Entonces,
yo pienso de que a veces las situaciones y las circunstancias, hermanos, que vivimos en nuestra vida, por supuesto que Dios siempre tiene control de todo sobre nuestra vida, ¿verdad? Y que detrás de todo hay un propósito de parte de Dios. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de entender, porque a veces quizás es más la queja, a veces es más la preocupación, a veces es más la murmuración, que tratar de entender realmente qué es lo que Dios quiere mostrarnos o que Dios quiere enseñarnos a nosotros a través de la situación que podemos vivir. Yo creo que si enfocáramos nuestro esfuerzo no tanto en quejarnos, sino a conocer el propósito de Dios, que creo que comprenderíamos aquel versículo que dice que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, sí. Ahora, entendamos, y vamos a ir uniendo los estudios, entendamos en el caso de Job a los amigos de Job, ¿verdad? Aunque eran sus amigos y aunque eran sabios, la interpretación que ellos le dieron a lo que Job estaba viviendo fue errónea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no lo estaban viviendo. Ahí es donde sí a mí me gustaría que, pues sí, después de este estudio tengamos el cuidado de decir, no, hombre, que, ¿verdad? El hermano X pasando una situación o la hermana X pasando una situación difícil, ¿verdad? Y nosotros comenzar y decir, es que esta hermana no debería de sufrir, ¿verdad? O es que este hermano no debería de estar en esa condición de tristeza, ¿verdad? O yo no lo entiendo, ha dejado hasta de congregarse, dice que ya ni ora, dice que ya no lee la Biblia. Me explico, el momento difícil de esta persona, aunque nosotros podemos estar ahí como amigos o como hermanos en el Señor, probablemente no tengamos palabras para poder consolar. ¿Quién es el que va a consolar? ¿Quién es el que va a animar? En el caso de Job, dice que Dios llegó a tratar con Job para consolarlo, animarlo. En el caso de Esther, el primo le dice, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino, ¿verdad? Otro contexto totalmente diferente, pero el hecho de que una persona o nosotros mismos estemos viviendo una circunstancia difícil, la cual en algún momento no entendamos, ¿verdad? Y la pregunta, a nosotros siempre nos dicen, no le pregunte a Dios por qué, sino para qué, ¿verdad? En la teoría es bien bonito y es bien práctico, ¿verdad? Pero el que está viviendo en algunos momentos le pregunta a Dios, Señor, ¿y por qué a mí, pues? ¿Verdad? Y algunos que quizás sean todavía más atrevidos le dicen, Señor, ¿y por qué yo y no los pecadores? ¿Verdad? Pensando yo ahorita en el caso de Abacú, ¿verdad? ¿Y por qué los pecadores prosperan, los incircuncisos les va bien? ¿Verdad? Y al justo no. Y cuando las circunstancias difíciles llegan, el tema es ese, ¿verdad? El tema va por ahí. ¿Por qué el que está queriendo hacer la voluntad de Dios es el que le está yendo mal y el que no está viviendo bien bonito, vea, y le está yendo súper bien? Yo puedo hacerle esa pregunta a Dios en la soledad, ¿verdad? En mi momento de estar en comunión con Él. Señor, ¿por qué? Aunque a mí se me diga, no le diga al Señor por qué, dígale al Señor para qué. ¿Para qué le voy a decir después de que he pasado el proceso? Muy probablemente, cuando logre entender qué es lo que Dios quiere a través de la circunstancia difícil que estoy viviendo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es que Dios nos ha permitido vivir hasta esta hora? ¿Por qué el año pasado no llegamos a la presencia de Dios y estamos todavía aquí? Y gracias a Dios estudiando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Habrá un plan todavía? Teóricamente podemos decir, sí, amén, ¿verdad? Pero en la Biblia los procesos de Dios, en sus planes para que se cumplan sus propósitos, parece que la gente tiene que el Señor va a llamar para un propósito, tiene que pasar en momentos solos, ¿verdad? Esther es quitada de su primo y llevada 12 meses a estar sola, a estar aislada completamente de lo que le quedaba como familia, en un contexto totalmente diferente. Voy a poner ejemplos, ¿verdad? Moisés es llevado al desierto, Elías es llevado al desierto, ¿verdad? José, que lo vamos a ver en este estudio, es sacado de su familia y llevado a otro contexto para que pudiera, no lo sé, podría yo decir, madurar, para que pudiera ver a Dios en una circunstancia totalmente diferente. Pero lo que trato de decir, hermano, es que Dios permite que nos sucedan circunstancias difíciles en las cuales nos expone,
¿verdad? Y nos saca de nuestra realidad, de nuestro confort, de nuestra comodidad, lo digo con el énfasis de en el lugar seguro donde estamos, y nos pone en un lugar donde no entendemos y es totalmente desconocido. Y ahí el Señor trabaja con nuestra vida. No porque seamos malos, sino porque Él quiere trabajar nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra vida, o el caso de Esther, prepararnos para algo que más adelante va a ser utilizado para la gloria de Dios, ¿verdad? El caso de Job vimos al final, Job tiene que orar por sus amigos, si quiere que Dios le bendiga. Ahora, ¿qué tipo de amigos eran? Bueno, amigos que lo acusaron de pecador, y Dios le dice a Job, yo te voy a bendecir, pero primero tenés que orar por ellos, ¿verdad? Tenés que restaurar esa relación. El caso de Esther, quién sabe si para este momento difícil del pueblo judío, Dios permitió que llegaras a estar en el palacio. Se oye bonito, pero para Esther no fue fácil llegar a ser la reina, la esposa del rey Artajerjes. No fue fácil. Tuvo que ser arrebatada de su familia, tuvo que pasar un proceso de 12 meses, ¿verdad? Tuvo que exponerse a cuánta gente y todavía, ¿verdad? Éxodo hace la referencia, no tener en casamiento a un israelita con un gentil. Y Esther se expuso a todas estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? No lo sabía. Pero ahora en el capítulo 4 parece que ya se va como que aclarando el tema para ella, ¿verdad? Y Mardoqueo le recuerda, tenés que hacerlo, porque si no lo haces, Dios va a mandar la salvación por otro lado. Pero pareciera que por haber llegado tú a ese lugar, te corresponde, ¿verdad? Ahora, entre las preguntas, ¿qué pasó con los judíos cuando se dieron cuenta del edicto o de la ley que se había firmado? Dice que hubo luto, que hubo ayuno, que hubo llanto, que hubo lamentación. Pues sí, claro, si los iban a exterminar, los iban a matar, ¿verdad? Ya leímos que hizo Esther al enterarse, dice que Mardoqueo andaba con silicio, con ceniza. Dice que la lógica de ella fue mandarle ropa para que se vistiera. No entendía ella la magnitud de lo que estaba sucediendo. Claro, ya estaba en un lugar donde muy probablemente no le iba a pasar nada. Y si el corazón de esta mujer, de Esther, ¿verdad?, no hubiera estado ligado a la enseñanza que Mardoqueo le habían dado, probablemente no hubiera hecho nada. Hubiera dicho, bueno, qué lástima, ¿verdad?, por todos los judíos. Pero a mí no me corresponde. Yo soy la reina. Hermano. Sí. Solamente quería como agregar algo ahí. Sí, en la lectura del libro de Esther dice de que Esther, al ver esta situación, le dijo a Mardoqueo que promulgara ayuno y oración en el pueblo. Sí. ¿Verdad? Entonces yo pienso que también ahí es parte de las convicciones y de la fe que se pueda tener, porque el promulgar el ayuno y la oración es que ellos, a pesar de la situación en la que estaban, no habían perdido su identidad, y eso fue también un elemento bien importante para cómo se desarrolló toda la historia de ellos al final ahí. Sí, ahora el versículo 15 y 16 del capítulo 4 hace esa referencia, ¿verdad? Después de todo lo que Mardoqueo le dice a Esther, ¿verdad? Quién sabe si Dios te ha puesto para algo ahí, ¿verdad? Esther entiende cuál era su llamado, ¿verdad? O dicho de otra manera, cuál era el propósito por el cual Dios le había llevado ahí. Y ahí vienen las palabras, ¿verdad? Y le dice Esther a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, que se encuentren en la capital por lo menos y ayunen por mí, dice, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el ayuno que Esther les pide que hagan? No coman ni beban nada en 3 días y 3 noches. Y yo también, dice, con mis doncellas voy a hacer el ayuno igual que ustedes. Entonces, dice, después de ayunar 3 días y 3 noches, entonces voy a entrar a ver al rey. ¿Cuál era el problema de ir al rey sin ser llamada? Que el rey en ese momento podía
pues dictar juicio contra él, porque es decir, la reina podía llegar frente al rey únicamente que él la mandara a llamar, no solo presentarse así por así. Exactamente. Entonces, no era fácil la petición de Esther, ¿verdad? No era fácil. Ahí, pobrecita, si el rey decía, yo no te mandé a llamar, a morir, entonces ayunen, por favor, 3 días y 3 noches, porque me voy a presentar delante del rey, ¿verdad? A hacer esta petición. Y dice, y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Veamos el contraste entonces entre la primera respuesta de Esther, ¿verdad? Cuando le dice a Mardoqueo que pues sí, ella no puede hacer nada porque la ley de los persas es que el rey la tiene que llamar. Esa es la primera respuesta de Esther. Pero después de que ella entendió todo esto, ¿verdad? Y el reto que Mardoqueo le da, porque queda o no el versículo 14, y quién sabe si para esta hora ha llegado tu tiempo, fue un reto para ella. Al final, en el versículo 16, dice ella, bueno, si perezco, que perezca. Si me toca morir, pues yo voy a ser la primera judía en morir, porque ella ya había entendido cuál era su propósito. Hermanos, todas las circunstancias que sucedan en nuestra vida van a tener un plan, ¿verdad? Es un plan de Dios para nosotros. Lo que pasa es que en esas circunstancias de la vida que nos acontecen, siempre hay pérdidas, siempre hay sufrimiento, siempre hay dolor. Y nosotros no estamos diseñados para las pérdidas, para el dolor, ¿verdad? Y por eso sufrimos. Pero en todo eso, Dios está obrando. Y siempre hay un propósito. Ahora, hay cosas que nos llegan a nuestra vida donde nosotros no hemos hecho absolutamente nada para que esas circunstancias nos golpeen. Hay otras cosas donde nosotros voluntariamente intervenimos para que esas circunstancias nos golpeen. Pero al final, fuera nuestra causa o no fuera nuestra causa, las circunstancias nos hacen sufrir. Pero dentro de esos dos panoramas, Dios está para ayudarnos en esas circunstancias. Dios está para consolarnos, para darnos un propósito en esas circunstancias, ¿verdad? Es bien complicado, hermanos, es bien complicado, ¿verdad? Pero yo creo que todos los que estamos aquí, tal vez la gran mayoría, hemos vivido circunstancias difíciles por X razones. Y al inicio de toda la situación nos hemos culpado a Dios, hemos culpado a otras personas y muy probablemente no hemos entendido por qué esas circunstancias llegan a nuestra vida. O probablemente sí lo entendemos y decimos, es que yo tuve la culpa, yo fui el pecador, ¿verdad? No digo en todos los casos, en algunos. Y lo entendemos y lo comprendemos. Pero cuando vemos el propósito por el cual Dios permitió esta circunstancia, al final decimos, Señor, gracias, ¿verdad? Gracias porque tú tenías un plan. Y vemos cómo Dios comienza a restaurar el corazón, a consolar, ¿verdad? Y vemos cómo Dios, a través de esa circunstancia, también permite que nosotros podamos ir y ayudar a otras personas. Y es bien complicado y es bien difícil, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo es posible que tengo que sufrir para después consolar a otro? Ese era el plan de Dios y esa era la voluntad de Dios. Y no lo puedo entender porque Dios obra así. Pero es una de las formas que Dios utiliza. ¿Para qué? Al final, su nombre glorificado. Al final, su nombre glorificado, ¿verdad? Y al final nosotros podemos decirle al Señor, a pesar de la circunstancia que hemos vivido, Señor, gracias, porque tú estabas ahí, ¿verdad? Y tú estabas obrando en toda esta situación. En el caso de Esther, ella dice, bueno, he llegado a este lugar a ser la reina, aunque hay limitantes, ¿verdad? Pero si me toca morir por salvar al pueblo, estoy dispuesta a morir. ¿Sí? Entonces la vida para esta mujer ya tomó sentido, ¿verdad? Ya no es la reina solo porque es bonita o porque es hermosa,
sino que ahora entiende que llegó a ese lugar porque había un propósito de parte de Dios, que era salvar al pueblo. Ahora dice que al tercer día, el capítulo 5, se presentó y habló con el rey. Y no le dijo de un solo: rey, esto está pasando, sino que lo invitó a un banquete, ¿verdad? Y otra vez la frase: cuando ella llegó, dice, obtuvo gracia ante sus ojos. El versículo 2. Y el rey extendió el cetro de oro, que era una muestra de que no había problema, ¿verdad? Que él se complacía de que Esther estuviera en su presencia. Y del capítulo 5, 6, 7, encontramos la historia de Naamán, ¿verdad? El hermano Raúl ya nos comentó el plan de Naamán: a hacer una horca, que ahí fuera ahorcado Mardoqueo, y ese era el plan de él. Y entre toda la trama del capítulo 6 al capítulo 7 encontramos que esa misma estructura para ahorcar a Mardoqueo fue donde Naamán terminó ahorcado, ¿verdad? Y lamentable por él, ¿verdad? Pero así terminó Naamán. El estudio no es de Naamán, ¿verdad? Entonces no podemos profundizar en esta situación. Pero sí Esther. Y dice que cuando Esther llegó delante de la presencia del rey, ¿verdad? Y hablaron lo que estaba sucediendo y cómo el decreto se había firmado por orden del rey, porque Naamán había dicho que se destruyera a todos los judíos. Dice que el rey entendió y le dijo a Esther que hicieran una nueva ley, porque no se podía anular la ley que ya existía, porque era una ley de los medios y los persas donde ni el mismo rey podía anular esa ley. Si recordamos la historia de Daniel, cuando es echado al foso de los leones, aunque el rey, dice el texto, en su corazón, ¿verdad?, en su vida, no quería que Daniel fuera echado al foso de los leones, ni modo. Era una ley de los medios y los persas, y tenían que ser echados Daniel al foso de los leones. Y que dice el texto que el rey ni durmió, y cuando era muy temprano el siguiente día, el rey salió corriendo y gritó en el foso: Daniel, hijo del Dios Altísimo, ¿estás ahí todavía, verdad? Y Daniel contestó. Ahora, esa era la realidad de una firma y de un sello que el rey ponía. No era tanto el rey, sino que era el sello de los medios y los persas que se sobreponía aún hasta el del mismo rey. Entonces no se podía quitar esa ley. Pero sí el rey permitió que se hiciera una nueva ley, en la cual encontramos el decreto, y le pidió, ¿verdad?, Esther, que si también Mardoqueo podría ser parte de esto. Y recordemos el sueño que tuvo el rey Artajerjes, ¿verdad?, en el cual se recordó que lo querían asesinar, y que Mardoqueo, que Mardoqueo hizo ahí el llegar y avisar, ¿verdad?, y decir: rey, esta gente quiere destruirte. Y se recordó, dice el texto del rey, sobre lo que Mardoqueo había hecho, y todo lo que Naamán había decidido en contra de Mardoqueo, ahora el rey estaba dándole una oportunidad a Mardoqueo de llevarlo a una posición todavía, ¿verdad?, más alta, digo yo, humanamente, ¿verdad?, en la situación en la que estaba. Ahora, aunque no se podía revocar la ley, pero sí se podía dictar la nueva ley, como decía hace un momento, ¿verdad? Entonces Esther y Mardoqueo comienzan a redactar con los escribas del rey esta nueva ley. ¿Qué decía esa ley? Bueno, del versículo 11 al versículo 13, en el capítulo 8, ¿qué decía la ley? Primero, defender su vida, ¿verdad? La ley decía el mismo día, ¿verdad?, que esto era prácticamente menos de 9 meses, el mismo día que comenzara la primera ley que Naamán había escrito, ese mismo día, los judíos tenían 3 derechos. Uno era defender su vida. El segundo era destruir a todos sus atacantes. Y el tercero era apoderarse de sus bienes, ¿verdad? Y entonces, pues sí, si recordamos los capítulos anteriores, cuando los judíos se dieron cuenta, lloraron, ayunaron, hubo lamentación, hubo angustia y todo. Ahora se les estaba dando la oportunidad de que se defendieran. Y todo, porque lo iban a hacer, ¿verdad? Y todos los que quisieran atacar a los judíos tenían por mandato del rey, firmado y sellado, cómo defenderse. Y eso fue el propósito, ¿verdad?, que Dios tenía para el pueblo de Israel.
¿A quién utilizó? Pues a una mujer que estaba pasando un momento difícil, ¿verdad? Que había sido sacada de su país, que sus padres habían muerto, que su primo le había cuidado como un padre, ¿verdad? Entonces diríamos un padrastro, que es arrebatada de su primo y llevada al palacio, ¿verdad? Y que tiene que pasar un año en un proceso con gentiles, ya un proceso más de primera mano, diría yo, ¿verdad? En el cual estaba en contra, totalmente en contra de todo lo que la cultura judía le hubiese enseñado, todo lo que Mardoqueo le había enseñado, ¿verdad? Ahora, digo esto por lo que Deuteronomio dice que, y era la recomendación de Moisés al pueblo, a sus hijos, ustedes tienen que enseñarles la palabra de Dios en el camino, por donde anden, en las casas, en los postes, que todo fuera conocer la palabra de Dios. Muy probablemente Esther estaba capacitada en esto. Pero ahora Esther está viviendo una situación donde sus emociones, su contexto social y su vida espiritual estaban siendo trastornadas. No lo entendía, probablemente no lo entendía. Era injusto, totalmente injusto. Pero cuando entendió el propósito de Dios por el cual ella estaba ahí, y vemos toda la historia, ¿verdad? Entonces podemos entender que en los momentos difíciles que una persona pueda vivir, al final va a haber un propósito, ¿verdad? Y ese propósito, si nosotros lo desarrollamos o lo cumplimos, lo único que hacemos es glorificar el nombre de Dios. Y podría ser con lágrimas, ¿verdad? Cumpliendo el propósito de Dios podría ser con lágrimas, porque es difícil, hermanos, y es complicado, ¿verdad? Y es complicado. Y muy probablemente alguien que esté de afuera, ¿verdad? Alguien que sea espectador, simple y sencillamente podría criticar, podría juzgar, no podría entender lo que cada uno puede estar viviendo, ¿verdad? Pero si yo tengo claro que estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces, con cuidadito digo esta palabra, ¿verdad? Debemos de disfrutar el proceso en el que estamos. Digo con cuidado porque sé que los procesos son duros y difíciles, pero tendríamos que disfrutarlo, porque al final, Dios nos va a aclarar por qué permitió las cosas que nos han acontecido, ¿verdad? El caso de Job no es similar, pero también tuvo pérdidas, tuvo momentos difíciles y se repuso de esas pérdidas y se repuso de esos momentos difíciles. El caso de Esther, momentos difíciles también, y entendió el porqué de todas estas situaciones, ¿verdad? Y por qué Dios le llevó a esta situación para entonces poder salvar al pueblo de Israel. Y como digo, es complicado entender, ¿verdad? Cómo es que estas cosas tienen que ser así. Pero nosotros somos la Biblia dice, los embajadores. Y tenemos que llevar la palabra de Dios a las demás personas. Pero el llevar la palabra de Dios muchas veces es hablada. Otras veces no tenemos que decir una sola palabra. Y solo nuestro testimonio está haciendo la misión de embajador a las demás personas, ¿verdad? Las personas ven cómo sufrimos, cómo llega la circunstancia difícil, cómo nos reponemos, ¿verdad? Y cómo seguimos adelante. Eso es lo que las personas ven. Y cuando terminan de ver el proceso, muchas personas se acercan y dicen, mire, ¿por qué usted permaneció firme? ¿Por qué no desfalleció? ¿Cómo hizo? ¿Qué hizo? ¿Verdad? Y entonces ahí es el momento donde podríamos y tenemos la oportunidad de glorificar a Dios, ¿verdad? Ahí es el momento. Pero yo creo que los que han pasado momentos difíciles podríamos estar todos diciendo, sí, hermano, vivir en los zapatos de esa situación es complicado, ¿verdad? La Biblia nos dice, Dios no pone cargas que no podamos sobrellevar, ¿verdad? Dios sabe cómo va a tratarnos a cada uno de nosotros de una manera personal y especial, ¿verdad? Dios lo sabe. Aquí termino, hermano. No sé si hay comentarios o hay preguntas. Hermano, yo solamente quisiera añadir algo. Sí, hermano. Y es interesante porque todo lo que se ha hablado ahora
creo que lo podemos resumir en tres cosas. En primer lugar, creo que cuando se entra dentro del propósito de Dios, porque al final el que Esther llegara a ser reina tenía un propósito. Al final, la segunda parte es como la parte difícil, ¿verdad? La parte donde se tiene que enfrentar la realidad y un montón de situaciones que a veces pareciera que dentro de todo eso no se entiende cuál es el propósito de Dios. Vemos todo difícil, complicado. Por un lado, pues, las amenazas que querían matar y toda esa situación, pero al final, después de todas esas cosas, vemos un final maravilloso y glorioso, porque al final Mardoqueo terminó en una posición sumamente especial, ¿verdad? Después de ser el perseguido, después de ser el atribulado, después de ser el señalado, el odiado, ahora él venía a estar en una posición, y yo creo que muy privilegiada. Ahora, yo pienso que eso es lo que Dios muchas veces en su proceso en nuestra vida, así es igual, ¿verdad? A veces no entendemos el propósito, por qué la cosa, por qué la razón. Claro, se llega el momento como el desierto, si le podemos llamar así, el momento de la aflicción, pero al final de todo eso, yo creo que Dios siempre termina mostrándonos su fidelidad, su amor, su misericordia, y nos termina mostrando cuál era el verdadero propósito que tenía para nuestra vida, hermano. Solamente, hermano Juan Carlos. Sí, gracias. ¿Alguien más? Acérquese, hermana Anita, al micrófono. ¿Quién más quiere compartir? Yo. Sí, hermana Elizabeth. Yo quiero compartir que realmente, pues Dios tiene un propósito antes, en todo momento, en todo tiempo. Y ese propósito nos hace confiar y creer, y a lo que debemos de atender es cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, porque además Él no nos va a dar una carga que no podamos soportar. Él es fiel, generoso, misericordioso, y la cuestión es que uno debe de atender a escuchar ese gran propósito y las maravillas que Dios tiene para con nosotros. Y nunca nos va a dejar, ¿no? Siempre Él estará adelante de nosotros, nos tiene en sus manos, protegiéndonos y cuidándonos, y lo importante es tener esa paciencia y ese entendimiento, ese crecimiento espiritual para saber cuál es el propósito. Y no hay mejor ejemplo de todas estas personas del estudio de su palabra, para poder entender, ya sean cosas malas, buenas o experiencias que nos hacen crecer porque todo es bueno, todo es maravilloso, porque Él tiene un propósito para nosotros. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, el próximo martes vamos a estar estudiando el libro de Ruth, aunque no vamos a estar estudiando el personaje Ruth, sino a Noemí, ¿verdad? Así es que si en la semana usted puede leer los 4 capítulos del libro de Ruth, sería bueno, ¿verdad? Aunque hago la aclaración, no vamos a estar estudiando a Ruth, ¿verdad? Como personaje, sino en este caso vamos a estudiar a Noemí, ¿verdad? Como personaje, quién era ella, qué pasó en su vida, ¿verdad? Y cómo Dios al final le levanta, ¿verdad? Su vida, su estima, sus emociones,
porque en capítulo 1 encontramos a esta mujer diciendo, mi vida es otra, ¿verdad? Y al final encontramos a esta misma mujer diciendo, no hombre, ¿verdad? Si es que el plan de Dios es perfecto. Así que les invito para que el próximo martes a la misma hora, 7:30, nos estemos reuniendo. Ahí está el material, ¿verdad? El estudio de Noemí, ahí ustedes lo tienen. Y si pueden leer los 4 capítulos en la Biblia para que tengamos el contexto amplio, ¿verdad? De este personaje y podamos discutir el próximo martes. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar esta noche reunidos. Padre, gracias esta noche que nos permites tener este tiempo, Señor, para poder estudiar la vida de Esther. Gracias, Padre, porque a pesar de esta circunstancia difícil en la vida de esta mujer, Señor, ella entendió cuál era el propósito por el cual tú le habías llevado a ese lugar, Señor, y actuó conforme a lo que debía de hacer. Te buscó Dios en oración, tuvo ese tiempo, Señor, no lo dice el texto, pero lo entendemos, de ponerse en tus manos, Señor, y confiar en que tú ibas a dar la respuesta, Señor, la salida, y que tú ibas a ser favorable a la petición de ella. Y así fue, Señor. Tú obraste de una manera favorable para ella y para tu pueblo, Señor. Gracias. Ayúdanos a nosotros en las circunstancias que podamos estar viviendo, Señor, a confiar en ti, a esperar en ti, Señor, a saber que tú nos sostienes, Padre, y que tú estás pendiente de nuestra vida y que en ningún momento tú te has descuidado de nosotros, Señor. Por eso te damos las gracias y te alabamos por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga. Amén, hermano. Bendiciones, hermano Carlos.